Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Bien, vamos a iniciar con nuestra oración. Hoy 19 de julio. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar contigo en tu presencia, Señor, y con nuestros hermanos para seguir edificándonos en tu palabra y aprendiendo, Señor, de todas las cosas que tú quieres que nos actualicemos, que estemos pendientes, Señor, porque tu palabra, Señor, nos llama a que estemos en unidad, que estemos siempre acercándonos al trono de tu gracia, Señor, para primero que todo pedirte perdón por las actitudes, por los comportamientos que tenemos que son desobligantes y que de pronto estamos afectando a otras personas y así mismo a ti y a nosotros mismos, que pedimos perdón, Señor, por esas formas de actuar, Señor, que no son agradables delante tuyo. Todos los días, Señor, tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero sabemos que en ti somos más que vencedores y que trayendo todas nuestras cargas, nuestras circunstancias a ti, Señor, vamos a poder descansar y tener paz y un comienzo nuevo, Señor, para seguir fortaleciéndonos, para seguir teniendo paciencia, teniendo gracia delante tuyo y viviendo una vida como te agrada, Señor. Bendecimos tu nombre hoy y siempre, amado Dios, porque hemos recibido de ti el conocimiento de tu obra en la cruz del Calvario, hemos recibido de ti tu gracia salvadora y estamos, Señor, completos en ti. Sabemos, Señor, que nuestro tiempo en esta tierra es pasajero y que tendremos cualquier día de estos que comparecer ante ti. Y queremos llegar cargados, Señor, de buenas obras, cargados de gratitud hacia ti, Señor, porque todo lo que tú permites en nuestras vidas es para nuestra edificación. Y tú estás pendiente, Señor, de ponernos no pruebas muy grandes que no podemos resistir, sino aquellas que nos ayudan a crecer. Y en esa actitud vivimos día tras día, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote que nos des gracia, nos des fortaleza, nos des paciencia y que nos ayudes a mirar más hacia los demás y no hacia nosotros mismos. Que nuestra vida, Señor, cada día esté llena de tu presencia, de tu enseñanza, y que caminemos todo el tiempo, Señor, con los ojos puestos en ti, Señor. Como tú lo has dicho, Señor, porque esa es nuestra alegría. Damos gracias, Padre bueno, en el nombre santo y precioso de Jesús. Amén. Si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Filipenses 2, del 1 al 2. Convertirse en cristiano es como casarse. En el matrimonio, dos individuos se unen y sus vidas se entrelazan de forma irrevocable. De la misma manera, cuando aceptamos a Cristo con todo su amor y aceptamos la salvación que Él ha ganado para nosotros en la cruz, somos unidos a Él y nunca más volvemos a ser los mismos. Tal como Pablo recordó a los filipenses, hoy podemos reconocer el ánimo que existe como resultado de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Nuestra relación con Él es un regalo de la gracia de Dios hacia nosotros y podemos encontrar seguridad en saber que mediante el poder de su Espíritu, Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. Si estás unido a Cristo por fe, Él está más cerca de ti de lo que tú estás de tus propias manos y pies. Tu vida está entrelazada permanentemente al Señor. Una de las dificultades prevalentes en la vida del siglo XXI es que muchos de nosotros nos sentimos a menudo abandonados, sin compañía y solos, incluso cuando estamos en medio de una multitud. Podemos intentar disfrazar nuestros sentimientos de aislamiento con alguna conversación y superficialidad o con la delgada máscara de una sonrisa, pero a veces nos retiramos de
algún grupo sintiéndonos desesperadamente perdidos. Sin embargo, es cierto que los cristianos no necesitamos sentir esta desesperación porque sabemos y conocemos el consuelo de nuestra unión con Cristo. Él nos conoce por completo y nos ama de manera infinita. Existe un gran consuelo en saber esto. El consuelo del que Pablo habla aquí no es solo un sentimiento de comodidad. La palabra describe algo con poder y atracción. Es una palabra de acción. El consuelo fluye en nuestras relaciones con los demás porque el Espíritu nos une, no solo consigo mismo, sino también unos con otros de este lado del cielo. Mientras más disfrutamos los beneficios de nuestra unión a Cristo, el más precioso de los cuales es Cristo mismo, más nos acercaremos y más profundamente amaremos a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Sin embargo, aunque este consuelo nos bendice, también nos constriñe. Nuestro conocimiento de la misericordia y compasión de Cristo debería movernos a mostrar afecto y simpatía hacia los demás a medida que crecemos en nuestra comunión con Él. Es posible que nos endurezcamos por los baches y golpes de la vida. Es posible que nos falte la gracia que se revela en ternura. Es posible que estemos tan ensimismados que fallemos en amar a otros. ¿De qué manera necesitas ánimo o consuelo hoy? Reflexiona en tu unión a Cristo y encuéntralos en Él. Luego, pídele al Espíritu que te muestre si alguien necesita aliento o consuelo hoy y sé el medio a través del cual ellos reciban el consuelo de Cristo. Colosenses 3, del 1 al 11. Amén. Gracias, hermanita. Gracias. Bien, el tema de hoy es, como todos, muy especial. Es un llamado que hace Pablo a la unidad como hermanos en la fe, imitando al Señor Jesús en su sentir de entregarse a los demás, de vivir una vida agradable delante de Él y pensando no solamente en nosotros, sino en los hermanos. Pablo para mí es un campeón, voy a llamarlo de alguna manera, en la manera como impregna en sus escritos ese compromiso y esa pasión que tiene por su gente, por la causa de Cristo, porque lo vivió de manera particular. El Señor puso en su corazón ese deseo de profundizar en las palabras del Señor Jesús y hacerlas muy prácticas, vivirlas de una manera profunda y comprometida. Cuando el apóstol Pablo le habla a los filipenses, lo está haciendo consciente de que esa iglesia que fue abierta por él, que lo inició él en la ciudad de Filipos, por allá en el año 48 después de Cristo, en una ciudad que es en el norte de Grecia, y fue una de las primeras iglesias formales que Pablo levantaría. Y él estaba muy celoso de que su iglesia pues cada día fuera más llena del Señor, más comprometida como él con la causa de Cristo. En ese tiempo, iniciando la iglesia a tomarle fuerza, a tomarle un fundamento sólido, habían ataques de muchas partes y Pablo estaba consciente de eso. La historia nos cuenta que en ese tiempo habían personas de los mismos judíos que querían perseguir al pueblo de Cristo que se estaba levantando y traían prácticas judaicas. Entonces Pablo estaba muy pendiente de esas amenazas, de esas falsas enseñanzas, y sabía que dentro de su iglesia había gente infiltrada que les iba a hacer daño. Entonces su prevención contra aquellas personas era muy, muy evidente. Por eso les pedía que fueran de un mismo sentir, que si ellos habían nacido en Cristo, eran un grupo de personas muy especiales, debían sentir las mismas cosas que él estaba sintiendo, porque si quien los hubiera unido era el mismo espíritu que estaba en ellos, si en ellos también estaba ese amor entrañable por Dios, por su nueva fe, deberían transmitirlo a sus hermanos de igual manera.
Eh, Sabemos que también había comportamientos eh, muy poco agradables entre ellos mismos. O sea, había ataques de afuera de los judíos, ataques entre ellos mismos, porque muchos tenían una actitud diferente a la de un recién convertido. Aún había en ellos aquellas posiciones de querer sobresalir, de querer ser más que los demás, de querer jactarse de las cosas que estaban aprendiendo. Y Pablo decía que esa no era la actitud correcta, que deberían ser de un mismo sentir en cuanto si eran de Cristo, debían pensar en las cosas de Cristo y no en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo. Por tal razón, su actitud en Filipos, en esta nueva iglesia que estaban haciendo, era darles herramientas para que entendieran que su nuevo nacimiento era muy importante y que debían estar unidos, unidos en Cristo. Eh, Pablo había sufrido en carne propia, pues, las consecuencias de predicar el Evangelio, había sido hecho prisionero y había sufrido mucho por la causa del Señor. Entonces él le dice a los filipenses que así como tuvieron ellos gracia al recibir la fe para creer en el Señor Jesús, así también el Señor Jesús les iba a dar capacidad para padecer, para resistir también pruebas que podrían venir de muchos frentes. El apóstol Pablo estaba consciente de que su trabajo en la obra iba a traer muchas eh, formas de los de afuera de afectarlo y que incluso podría llegar a morir. Él acuñó esa bonita frase que recordamos siempre, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, que él quería vivir para servir en la obra, seguir trabajando para que el Evangelio se expandiera y que él prefería estar acá trabajando que morir, pero si moría era ganancia porque iba a descansar, que estaba completo en todo porque la fuera que viviera o que muriera, él era de Cristo. Y esa es la misma actitud que él nos pide que tengamos en este tiempo, que sepamos que el Señor está con nosotros siempre, que nuestra labor debemos hacerla en conciencia, con razón, en que hay muchos que necesitan conocer del Evangelio y saber que Dios ya les salvó, saber que el Señor los ama, saber que este mundo es pasajero y que las cosas que vienen son más valiosas y más importantes que el tiempo que pasemos en esta tierra. Él decía que se sentía que estaba en estrecho. ¿Por qué? Porque no sabía realmente si era mejor partir y estar con el Señor o quedarse para seguir con más entusiasmo a ese anuncio, a esas buenas noticias que todos también tenemos de compartir el Evangelio. Y él dice que prefería quedarse porque sus fieles, sus seguidores y la misma obra que estaba levantando era más importante que ir a descansar. Pues así le pide a la iglesia de los filipenses, como nos pide a nosotros, que si verdaderamente hemos recibido a Cristo en todas las formas en que el Señor nos ha tomado, puede ser en consolación, en afecto entrañable, en misericordia, que experimentemos lo mismo que Él ha sentido para llenarse de gozo, porque eso es lo que el Espíritu hace en nosotros, sentir que estamos completos en Él, sentimos que somos salvos desde ahora, saber que si Cristo se manifestó en nosotros en esta tierra, en el día de mañana se manifestará también en gloria. Que este tiempo que pasamos acá es pasajero y que debemos unirnos como un solo cuerpo. El Señor Jesús es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y debemos mantenernos unidos para que la obra se pueda realizar. Hay una ilustración con respecto a las células de nuestro cuerpo. Nosotros somos como células en un cuerpo grande que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y así como
en un bebé, por ejemplo, las células cuando se están empezando a formar van partiéndose y multiplicándose poco a poco para formar los órganos. Estas células permanecen unidas en el cuerpo, no se separan y son los que finalmente van a producir una perfección de ser humano que va a ser parte de esta tierra. Esta misma ilustración es para la iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que multiplicarnos, pero siempre mantenernos unidos en el cuerpo de Cristo. La iglesia es una sola, la iglesia espiritualmente hablando, Dios la conoce y es la que ha creído y que permanece fiel a su palabra y hace lo que Él dice que debemos hacer. Porque hemos visto que en, nuestro, en nuestra fe, nuestras congregaciones hay mucha rivalidad, hay muchas maneras en que algunos tienen discrepancias unos con otros y las iglesias de pronto se multiplican, pero no de buena manera, sino se salen de una iglesia, abren su otra iglesia y empiezan, y las posiciones doctrinales a veces dividen a estas personas. Y según el llamado del Señor, esto no es agradable delante de Él porque somos una misma iglesia. Tenemos que pensar que con nuestros actos estamos fortaleciendo la iglesia o la estamos debilitando. Por eso el llamado es a ser unidos, a buscar la verdad, pero siempre con respeto, con aprecio a los hermanos unos con otros y buscando tener ese mismo gozo de servir como lo tiene Pablo. Y necesitamos lo mismo que sintió Cristo y que él a su vez está sintiendo. Que permanezcamos unidos, ya que ese mismo don de fe que nos fue dado para crecer también nos va a, a servir para tener la fuerza y la paciencia para soportar todas los impases que podamos tener en la vida cristiana. En conclusión, somos del mismo equipo y debemos tener una actitud de condescendencia unos con otros. El Señor nos dice que nosotros hemos pasado de la vida vieja a la vida nueva. La vida vieja es cuando miramos solamente las cosas de este mundo, las cosas terrenales. Y el viejo hombre lleva consigo muchas taras, muchos lastres. Y el Señor dice que todo eso debe apartarse de nosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, idolatría. Eso corresponde a la vida antigua, al viejo hombre. Y nuestra nueva vida, cuando morimos con Cristo, cuando fuimos sepultados en su muerte y fuimos nacidos en vida nueva, debe prevalecer en nosotros una actitud diferente. Ahora somos santos y muy amados de Él. Tenemos entrañable misericordia. Tenemos que ser benignos, que nosotros se vea la humildad. Y la humildad no es otra cosa que pensar más en los demás que nosotros mismos. Ser mansos, pacientes, soportándonos unos a otros. Generalmente en el aspecto doctrinal hay muchas posiciones que uno se confunde a veces y pretendiendo ser radical y permaneciendo en una posición, no vemos el pensamiento del contrario y lo subvaloramos o pensamos que el Señor le hace con entendimiento y que no puede entender y menospreciamos aquellas posiciones doctrinales cuando sabemos que lo básico es tener posiciones claras con respecto a la fe en lo básico, en lo fundamental. No podemos apartarnos de las verdades eh, fundamentales de la palabra y en las cosas que son menos importantes pueden haber diferencias y esas diferencias no nos deben llevar a tener posiciones de contienda, ni de desprecio, ni de tantas cosas que pueden aparecer cuando no nos dan la razón. El pueblo del Señor tiene que permanecer unido y eso nos ha llamado el Señor.
bien, en cuanto a lo que el pastor Beck nos comparte en su tema devocional de hoy, dice que convertirnos en cristianos es como casarnos, es haber escogido a la persona que nosotros hemos pensado que es la persona indicada para vivir el resto de nuestras vidas. Es un matrimonio donde hay una unión perfecta, donde se entrelazan de una manera irrevocable, porque el matrimonio es para siempre. Así mismo la relación que tenemos con nuestro Señor Jesús es para siempre. Así como aceptamos su amor, aceptamos la salvación que Él ganó por nosotros en la cruz, y estamos unidos a Él y nunca volveremos a ser los mismos. De ninguna manera, quien ha conocido al Señor de una manera sincera y profunda, nunca, nunca pensará en volverse atrás y, y queda marcado para siempre, porque es la respuesta a la pregunta o al problema más grande que tenemos, que es la eternidad. El Señor ya resolvió esa circunstancia o ese final que todos los seres humanos tenemos, que es la muerte. El Señor ya lo resolvió y por eso sabemos que no importa lo que pase en este mundo, tenemos con Él una eternidad asegurada y vamos a estar siempre con Él en gloria. Nos ha invitado a ser parte de su pueblo y esa misma situación nos hace que tengamos por poco este mundo y que vivamos cada día más entregados a manifestar y a reflejar ese amor que el Señor Jesús tuvo por nosotros. Cuando el Señor Jesús dice, haya pues este sentir, perdón, Pablo, si haya este sentir que en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, nos está pidiendo, nos está diciendo a nosotros también, que no tengamos por mucho lo que hoy nos acompaña, sino que nos despojemos de todo eso y que con gozo sirvamos a la causa del Señor. Nuestra relación con Él es un regalo de la gracia de Dios hacia nosotros y podemos encontrar seguridad en saber que mediante el poder de su Espíritu, Él nos estará acompañando siempre. La convicción que tu hermano y hermana y todos nosotros tenemos es que no estamos solos ya, que a partir del día en que conocimos el maravilloso amor de Dios por nosotros y que quería nuestro bienestar, desde ese día somos uno con Él y donde quiera que vayamos, vamos con Él. Estamos casados con nuestro Señor Jesús para siempre. No hay manera de deshacer ese compromiso porque lo hicimos libremente, lo hicimos con fe en que todo lo que se nos anunciaba en cuanto a al Evangelio era real, era verdad, y por eso vamos con Él hasta las últimas consecuencias. Dice, si estamos unidos a Cristo por fe, Él está más cerca de nosotros que nuestras propias manos y pies. En otras palabras, es más real lo que no vemos que lo que vemos, porque todo lo que existe nació de lo que no vemos. Esa es la fe que tenemos. El Señor, aunque no lo veamos, Él está con nosotros. Las cosas que no se ven son más reales porque las cosas que no se ven permanecen, mientras que las que se ven, todas tienen un tiempo de obsolescencia, de decadencia y de muerte. Las cosas eternas son eso, son eternas y aunque no las vemos, son más reales de lo que nuestros sentidos perciben. En este tiempo, dice el pastor Beck, en este siglo que vimos de progreso, de mucha estrés, de mucho trabajo, de muchas distracciones, muchas veces nos sentimos como solos. Bueno, no nosotros, la mayor parte de la humanidad, así estén en medio de mucha gente, porque lo que es este mundo no puede llenar los vacíos profundos que tiene el ser humano en cuanto a su trascendencia. Nosotros
sí hemos llegado a comprender que la relación con Dios, con el Señor Jesús, esa, esa relación personal que tenemos con Él, nos da la garantía de que somos de Él, de que cada día podemos venir a su presencia, podemos pedirle, podemos alabarlo, darle gracias, porque Él es nuestro amigo continuamente y tenemos ese privilegio de ir al trono de su gracia. Eso nos hace especiales y nos hace diferentes a cualquier tipo de personas que no conozcan al Señor. De eso podemos estar orgullosos, pero también tenemos la labor de ir a compartir de ese amor del Señor a otros. Esa es la gran comisión que tenemos que dar y no estar solamente pensando en nosotros mismos como que ya conseguimos conocer del Señor y estamos con Él. Si somos de Él, tenemos con toda seguridad carga por los que están en el mundo sin conocerle. Y la única manera de dar un buen testimonio y que tengamos de pronto una mejor aceptación es que permanezcamos unidos, que el trato entre nosotros sea el mejor, que estemos pendientes unos de otros. Cuando alguien está enfermo, ya lo hacemos nosotros, oramos por las personas que están en dificultades, porque a eso nos llamó el Señor, porque eso es lo que también recibimos de Él y de los hermanos. Somos un cuerpo en Cristo y ese es el llamado, a que sintamos lo mismo unos por otros. Existe un gran consuelo en saber que en Él estamos completos y que Él nos ama de manera infinita. Y eso se trata no solamente para recibirlo y tenerlo con nosotros como un tesoro, sino que tenemos que compartirlo. El reino de Dios, como él dice en una parábola, es como una perla preciosa o es como un tesoro escondido. Una perla preciosa es aquello que un conocedor la ve en el mercado, la estima y sabe su valor, y dice que sabiendo esto va y vende todo lo que tiene y se hace a esa piedra porque sabe que tiene un precio invaluable. Así mismo el reino de los cielos es semejante a un campo que tiene mucho valor. Puede ser que tenga un recurso minero, que tenga un suelo muy fértil, lo que sea, pero él que es conocedor sabe que es un terreno muy especial y lo mismo. Es tan valioso que él se deshace de todo lo que tiene, vende todo lo que tiene y va y lo adquiere, porque sabe el valor que tiene. Asimismo el reino de los cielos para nosotros es una perla preciosa, es invaluable. Y si nos llena tanto a nosotros, nuestra labor, nuestro compromiso es llevar también esta bendición, este conocimiento del Señor a otros y hacerlo, como lo dije antes, en unidad. Eh, dice eh, el pastor Beck que no es una palabra de comodidad, es una palabra de acción. Y tenemos que ese consuelo que hemos recibido del Señor, esas buenas nuevas, tener que compartirlas. Dice, sin embargo, aunque este consuelo nos bendice, también nos constriñe. Sí, nos toca las partes más íntimas de nuestro ser en movernos a sentir compasión con los que no conocen del Señor. Ese debe ser, no sé, nuestra actitud continua es pensar en la situación de aquellos que si mueren sin conocer al Señor van a pasar una eternidad en el infierno. Eso no es nada agradable, ni si tenemos amor por los perdidos, tenemos que irles a contar, irles a decir que hay un camino más excelente, que hay un camino que les va a traer en este tiempo paz en sus corazones porque van a saber lo que les espera al final de sus días. Nuestro conocimiento de la misericordia y compasión de Cristo debería movernos a mostrar más afecto y simpatía hacia los demás a medida que crecemos en comunión con Él. Esa es otra verdad, que si tu hermano y hermana piensas en los demás, es porque estás muy cerca del Señor. Y si piensas solo en ti mismo, es porque es lo contrario.
estás alejado del Señor y no has nacido de nuevo quizás, o estás distraído en las cosas de este mundo y el Señor nos llama a que estemos siempre pensando en los demás y no tanto en nosotros mismos. La vida nos da golpes, tenemos circunstancias que dicen no lo vuelvo a hacer porque me han pagado mal, pero el Señor nos dice que tomemos medidas para que esto no vuelva a pasar, pero que sigamos en la tarea de tener ese amor extremo y desbordante a los demás como Él lo tuvo con nosotros. No hay otra manera de contribuir a ese amor tan grande que tuvo hacia nosotros que llevar esta palabra de amor, esta palabra de salvación, esta palabra de aliento a aquellos que no les conocen. Dice, ¿de qué manera necesitamos ánimo y consuelo hoy? Reflexiona en tu unión a Cristo y encuéntralos en Él. Siempre que estemos en una circunstancia en que nos sintamos tristes, abatidos, desplumados, desalentados, tenemos ese privilegio de ir al trono de la gracia y presentar nuestras vidas, nuestras cargas delante de Él y ser consolados. Y al ser consolados tenemos la capacidad también de, estando ya en paz con Él y con su cobertura, ir a llevar esta palabra de aliento a otros que están mal y que mm, no han podido recibir de una manera personal el aliento del Señor. Dios usa, Dios nos usa, Dios usa a las personas para que lleven una palabra de aliento a los hermanos. Y sabe ser nuestra actitud, tener siempre una forma de estar al servicio de los demás en cuanto a sus circunstancias. Somos uno en Cristo y el dolor del hermano debe afectarnos a nosotros. No podemos ser inconsecuentes ni desobligados con quien está en necesidad porque a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a sentir lo mismo que el Señor Jesús sintió y lo que está sintiendo, lo que sintió Pablo, que es carga por los perdidos y por todo lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo que permanezcamos en esta tierra. Si fuera por conocer al Señor, pues ya le conocemos y ya habríamos partido, pero el Señor nos ha dado una misión. Y después de conocerlo, somos testigos, no testigos de Jehová como aquella doctrina, sino testigos de Él y que podamos reflejar su amor para que los demás vean que el Evangelio es poder, que es salvación, que es gracia, que es misericordia y que somos del mismo equipo que estamos unidos para defender la causa del Señor. Así que hermanos, ese es el llamado para esta mañana. Nuestro pastor David quizás tenga o algún hermano alguna contribución al tema. Sí, hermano. Sí, igual es un tema que hemos, eh, el hermano Beck, por ser pastor de iglesia, eso sí, una super iglesia, eh, mm, eh, conoce muy bien el tema de la corporidad, ¿no? Del comportamiento corporativo que la iglesia debe tener como cuerpo de Cristo. Y es una de las falencias, ¿no? Sin embargo, aunque el hermano pastorea una iglesia junto con otros hermanos eh, mm, grande, pues es una iglesia que tiene muchas actividades con el propósito de, de fortalecer esa hermandad, ¿no? Y yo soy uno de los que está en contra de las mega iglesias, independientemente si son creyentes o digo, si son de sana doctrina o no, porque pues mm, creo que la mayoría de mega iglesias no tienden a preservar una sana doctrina y por lo tanto lamentablemente se pierde mucho la sociedad corporativa. Sin embargo, hay iglesias que sí son de sana doctrina,
son mega iglesias, yo no estoy de acuerdo con ellos, tampoco obviamente voy a condenar, pero mi punto es que no se pierda esa comunión corporativa, ¿no? No, note lo que el apóstol Pablo está diciendo. O sea, está diciendo, él dice, hay consuelo de amor, bien, hay espera, hay alguna comunión del Espíritu, bien, hay algún afecto y compasión, bien, pero hagan completo, dice al principio, ¿no? Hay algún estímulo, motivación en Cristo, bien, pero completen mi gozo, sintiendo, sintiendo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Eso les está diciendo, sean de una misma alma, estén unidos, lo que decía el hermano, ¿no? Estén unidos porque pues somos el cuerpo de Cristo. Y Pablo por eso, como dice, ¿no? Se casó, Pablo se casó con la analogía del cuerpo. Cuando Pablo cogió a Corintios, una iglesia que estaba vuelta a nada, que tenía mucho, era una iglesia grande, se dice que era una de las iglesias más grandes que había en cuanto al cristianismo, tenía dones, tenía predicadores, porque noté como al principio ellos decían, yo soy de este, yo soy de este, yo soy de aquel, y y cómo podían contar con predicadores. Bueno, había una cantidad de cosas que los podía beneficiar a ellos, pero no tenían esto que Pablo está diciendo a los filipenses. Ahora, la iglesia de Filipenses no es que estuviera muy mal al estilo de Corintios. Es una iglesia que Pablo le alaba bastante desde el principio. Sin embargo, por ahí menciona a dos hermanas que como que tienen conflicto y Pablo siempre aprovecha el momento para poder exponer la palabra y hablar de la unidad de Cristo. Entonces, es algo que nosotros debemos luchar, ¿no? Luchar lo más que podamos, orar al Señor, suplicar al Señor para que nos ayude a que podamos fortalecer esa unidad. Y note lo que leía nuestro hermano a lo último, ¿no? ¿De qué manera necesitas ánimo o consuelo hoy? Ahorita un hermano me escribió, pastor, ore porque necesitamos, porque mi familia y yo crezcamos espiritualmente. Y le decía, claro que voy a orar, pero también miremos cómo hacemos para hacer, o sea, qué hacemos para crecer, qué estrategia usamos para que podamos ayudarnos no solamente desde la oración, sino también desde el actuar, desde el accionar. Y Pablo manda eso, a eso está mandando Pablo. Tienen eso, están motivados en Cristo, tienen consuelo de amor, está bien, pero sean del mismo sentir, conserven el mismo amor, estén unidos en espíritu, dedíquense al mismo propósito. También el cristianismo o la vida cristiana es de actuar y por eso, aun cuando Pablo le escribió exclusivamente a Timoteo o a Filemón, cuando le escribió a Timoteo, por ejemplo, lo escribió para que él tuviera precaución de su vida espiritual y actuara en pos de la iglesia. Cuando lo escribió a Tito también, eran dos hombres que Pablo había encargado la iglesia del Señor. Cuando le escribe a Filemón, el propósito no es simplemente cuida tu vida espiritual. El propósito es, ahí te mando Onésimo, te va a ser útil. Es decir, es una unión corporativa y nosotros debemos orar para que cuando uno dice, bueno, oremos por nuestra iglesia para que haya amor. Y yo les decía la otra vez, cuando alguien dice, no, es que en esta iglesia falta amor, la pregunta es, ¿y tú qué estás aportando? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? No, es que en esta iglesia no hay unidad. ¿Y tú cómo estás haciendo para fortalecer esa unidad? ¿Cómo estás haciendo para sembrar en ese amor y en esa unidad? Porque decir falta, eso es muy fácil, pero ¿qué estamos aportando? Y yo le decía la otra vez que, porque es un tema que tanto el pastor Jesse como ese servidor, como algunos que han estado, de pronto han hecho aporte en este tema,
Pero la otra vez les decía dos preguntas que yo saco o que establezco, ya te doy la palabra, digo, dos preguntas que saco cuando he hablado acerca del tema es: uno, ¿cómo estoy edificando a mi iglesia? Dos, ¿cómo me estoy dejando edificar? Porque son dos cosas que tenemos que tener en cuenta: cómo edifico y cómo me edifican, o cómo me dejo edificar, porque a veces tampoco es el creernos que tenemos, que somos la fuente de espiritual y yo simplemente nada. No, es cómo edifico y cómo me dejo edificar. Hermano Diego. Sí, pastor, buenos días. Ese tema que tú, o sea, que estamos meditando en esta mañana, nos hace pensar que toma con gran veracidad el Día del Señor, porque vemos que una de las actividades piadosas dentro de nuestro Día del Señor es precisamente el mantener la unidad como iglesia. Y en esto necesitamos orar en dirección a pedirle al Señor que nos dé ese corazón de compartir, ese corazón que se aleje del egoísmo, porque fácilmente se entra en este tema que pronto ya tratamos en algún momento, que pasa la persona al lado tuyo y la persona se carga, es que no me saludó, es que hay unas situaciones que fácilmente nos podemos llenar de egoísmo o de una actitud incorrecta dentro de ese día del Señor. Y como que hoy se nos invita realmente es a humanizar nuestro corazón, pedirle al Señor dirección, de que esa persona que pronto pasó al lado, no nos saludó, sencillamente necesita que nosotros nos activemos en oración y pedamos al Señor que nos ayude a enlazar esos canales de hermandad, esos canales de amistad. Y es una fuerte exhortación porque también vemos con tristeza hermanos que llegan un poco tarde y que apenas el último amén, chao, se desocupa la iglesia y muy pocos se quedan practicando esos saludos, ese cómo estás, en qué te puedo ayudar en la oración. Entonces sí es bastante exhortativo y mi comentario va a que oremos que el Señor nos dé un corazón preparado para compartir la hermandad y también nosotros que podamos sensibilizarnos para ese ejercicio de la hermandad. Así es. Gracias. Y por eso al final noté cómo él termina, ¿no? Uno, si estás necesitado, reflexiona en tu unión a Cristo y encuéntralos en Él. Es decir, necesitas ánimo, pues hay que ir a Cristo. Ya. Perdón, pastor. Y lo último, estuve indagando sobre la iglesia de Alexander y para comentarle a los hermanos, es que es un modelo de diseño americano y tienen unas condiciones espectaculares. Tienen su servicio en la mañana, en la tarde tienen unos campus para almorzar, para que los niños jueguen. Entonces tienen unas condiciones las cuales creo que acá en Latinoamérica no hay. Pero es una mega iglesia y tiene una formación bastante fuerte. Sí, Gracias. pero pues, procuran fortalecer como esa coinonía que a veces o que en la mayoría de mega iglesias no hay, ¿no? Culto, salgan. Otro culto, salgan. Entonces, noten cómo dice al final, ¿no? Dice, eh, reflexiona o de qué manera necesitas ánimo y consuelo, vaya a Cristo. Sí, hay que ir, o sea, no, sí podemos pedir ayuda, sin duda alguna, pero tengo que hacer mi mayor esfuerzo para orar, así sea que yo tenga que decirle a un hermano, hermano, venga, usted tiene el tiempo para que vaya a mi casa a tales horas, oremos, ¿verdad? Hermano, obviamente en este caso, como lo he recalcado, si es un varón, con varones, si es una hermana, con hermanas, ¿no? Entonces, y lo segundo, lo último, luego pídele al Espíritu que te muestre si alguien necesita aliento, consuelo hoy y sé el medio a través del cual ellos reciban consuelo de Cristo. Y esto me hace acordar del texto de Segunda de los Corintios, precisamente lo voy a citar, capítulo 1. Ya, incluso es un texto que hemos estudiado acá en el, en las charlas, en los devocionales. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Incluso podemos leer desde el 5 hasta el 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ese es el llamado, hermano. Mire, aún en eso, en el consuelo, también buscar cómo ser de bendición a otros. Así que, hermanos, orar al Señor para que nos ayude mucho en esta parte, ¿no? En nuestro comportamiento corporativo como iglesia del Señor. Estudié, creo que les iba a decir, ¿no? Como Pablo habla a todas las iglesias, siempre va a hablar del comportamiento corporativo y utilizando, somos el cuerpo, miembros los unos de los otros, los unos de los otros, los unos a los otros, palabras muy reiterativas. Que el Señor nos ayude y oremos mucho, hermano, por ello. Vamos a orar al Señor. Bueno, hermano, hermano escribe, soportándonos unos con otros, es mejor dar que recibir y consolar que ser consolado. Así es. Aparte de que nuestro consuelo está en el Señor y al final, aun cuando pidamos ayuda, esa persona que nos ayude nos va a apuntar hacia Cristo. Es decir, aun cuando yo termine consolando a otro o siendo partícipe de mi consolación a otro, no es que yo le voy a impartir consuelo y es mi poder consolador. Lo que voy a hacer es hacer lo mismo que hice yo, ir a Cristo. Eso es lo que hacemos. Vamos a orar, hermanos. Hermano Saúl nos quisiera dirigir en oración. ¿O puede hacerlo? Con base a lo que hablamos. Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Oremos. Señor Dios Santo, gracias, Padre Eterno, gracias, Dios amado, por este tiempo devocional, Señor, en que nos instruyes cada día, Señor, en que aprendemos a caminar en tus pasos, en que nos ayudas a reflexionar, Señor, acerca de nuestro andar diario, Señor, en el que encontramos el alimento para nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Señor Santo, porque, Señor, nos enseñas, Padre, acerca del consuelo, de la alegría, Señor, de compartir con los hermanos en la iglesia, Señor, de alimentarnos, Señor, de tu santa palabra, Señor, de ser consolados y consolar también a otros, Señor, a través de la unión contigo, Señor, ese consuelo que solo tú puedes dar, Padre Santo. Ayúdanos a caminar en tus caminos, Señor, ayúdanos a no dejarnos desviar, Señor, a no dejarnos perder, Señor, en las vanidades de este mundo, Padre Santo, sino realmente ser día a día, Señor, nutridos, Señor, en tu palabra, Señor, dándonos la inteligencia, la sabiduría para andar, porque, Señor, los días son malos, Padre, y Señor, sabemos que el enemigo acecha siempre, Señor, y que también muchas veces, Señor, somos atraídos, Padre, por este mundo, Padre Santo. Pero sabiendo estar contigo, Señor, sabiendo caminar contigo, sabiendo estar unidos a ti, Padre Santo, podremos ser más que vencedores, Señor, por medio de aquel que nos amó, Señor Santo. Por lo tanto, te suplicamos, Señor, que nos des la sabiduría y la inteligencia, Señor, para andar en tus caminos, para no dejarnos desviar, Señor, para, Señor, mantenernos unidos, Padre, como un solo cuerpo en tu iglesia, Padre Santo. Bendito eres, Señor, rogamos tu bendición, rogamos, nos ayudes en este día, Señor, a hacer lo que tú mandas, Señor. Y también, Señor, a contarle a otros de esa maravilla de la salvación, Señor, a esas personas que no te conocen, Padre Santo. Es un gozo, Señor, cuando podemos hablar con personas que necesitan, Señor, que manifiestan, Dios, esa necesidad de hablar de ti, Señor. Y cuando lo hacemos, Señor, no entendemos, Señor, que estamos haciendo tu obra, Padre Santo. Pero también ayúdanos a hablar con aquellos que no lo manifiestan, Señor, que su necio corazón, Señor,
no les permite, Señor, reconocer que necesitan al Salvador, Padre, pero que Dios, tú mandas a que hablemos a todos, Señor, a todos sin distinción, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bueno, Amén. mi hermano Carlos, muchas gracias por dirigirnos, por hacer su Pastor, esfuerzo. Señor, y una invitación que sea aplicable para nosotros, que rompamos el hielo y nos saludemos entre hermanos. Tenemos que vivificar eso y que se vea entre sí, así nosotros. es. Así que los voy a molestar en el chat y si se encuentran con mi saludito, pues vamos a hacerlo. Dios les bendiga. Chao, chao, pastor. Bueno, Muy Dios buena bendiga, idea. hermano. Gracias para todos. Firme hacia adelante, Chao, chao. huestes de la fe. Pues Buen sin día. temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, amén. Chao, hermanita. Buen día para todos. Bendiciones. Nos vemos mañana puntuales. Eso.